muy buenos días amigos y amigas de este su espacio diario de El Sábado. Para nosotros siempre es un honor y un placer estar aquí tempranito desde Santiago de los Caballeros. Super TV 55 es la plataforma. Siempre agradecidos mil de las palabras bendecidas que nos anteceden, que provienen desde el santuario Nuestra Señora de la Altagracia y que permiten que nos reencontremos juntos con ustedes. Un servidor con ustedes, Wagner Rodríguez, que conjuntamente con mis compañeros Ilsi Cruz e Ignacio Guerrero venimos a estas 2 horas para analizar, debatir y comentar los temas y las noticias más importantes que han acontecido hasta este momento. Una semana cargada de muchas noticias, muchas informaciones. El gobierno congeló para esta semana los precios de todos los combustibles, ya varias semanas consecutivas congelando los mismos. Miren, vamos a actualizar de inmediato, vamos a ver cómo van las estadísticas conforme al informe que emite el Ministerio de Salud en este sentido. El último boletín que hemos tenido acceso por parte del Ministerio de Salud es el número 874 y dice que los últimos casos reportados en las últimas 24 horas es de 408. Casos reportados en las últimas 24 horas, 408, pese a los casos que han estado aumentando. La tasa de defunción es prácticamente cero. Dice que casos activos, unos 1014, casos activos, unos 1014, total de registrados, 633.689. Dice que casos recuperados, 628.291. Casos descartados, 2.975.756. Pruebas antigénicas, unas 383. Muestras PCR, unas 2.517. Dice que muestras subsecuentes es 997. Positividad de las últimas 4 semanas es de un 9.84%. Muestras por millón de habitantes, 345.451. Dice que muestras procesadas en las últimas 24 horas es de 2.900. Muestras en total hasta este momento es de 3.609.445. La positividad diaria es de un 21.44% y muestras por primera vez es de 1.903. Las notificaciones en las últimas 24 horas de defunciones es de 0 y las notificaciones ocurridas en las últimas 24 horas de defunciones es también de 0. Dice que defunciones en total, el total de personas que han fallecido durante el COVID en el país es de 4.384. La mortalidad por millón de habitantes en este momento es de 419.58, la letalidad es de un 0.69%. Información importante es el tema de la ocupación hospitalaria. En este momento la ocupación por camas COVID es de un 3.8%. La ocupación de camas UCI es de un 3.9% y la ocupación de ventiladores por el COVID es de 0.0%, o sea, prácticamente nula. Así va las estadísticas que emite el Ministerio de Salud referente a la COVID. Vamos entonces a ver cómo vamos. Vamos a ver cómo vamos con las estadísticas conforme a la inoculación o vacunación hasta este momento con el COVID. Y dice que al 11 de agosto del año 2022 hemos tenido un total de inoculados con la primera dosis de 7.761.330 personas.
7.261.330 personas se han inoculado con la primera dosis. Con la segunda dosis, un total de 6.023.111 personas. Con la tercera dosis, un total de 2.425.964 personas. Con la primera dosis de niños entre 5 y 11 años, un total de 175.963 personas. Así vamos con el total de inoculados en la República Dominicana con la COVID-19. Seguir cumpliendo con los protocolos de rigor establecidos por las autoridades competentes y colaborar para contrarrestar la propagación de la COVID-19. Vamos entonces al plano económico, vamos a actualizar, vamos a ver entonces cómo estarán fijados los precios de los combustibles para esta semana conforme a la fijación de precios que hace cada viernes el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, que para esta semana del 13 al 19 de agosto dice que el gobierno mantiene sin variación precios de todos los combustibles, por lo que la gasolina premium mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 293 pesos con 60 centavos. La gasolina regular también mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 274 pesos con 50 centavos. El gasoil óptimo mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 241 pesos con 10 centavos. El gasoil regular también mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 221 pesos con 60 centavos. Gas licuado de petróleo o GLP mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 147 pesos con 60 centavos. Y el gas natural también mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 28 pesos con 97 centavos. Así estarán fijados los precios de todos los combustibles para la semana del 13 a el 19 de agosto. Vamos entonces de inmediato a entrar en materia, vamos a una pequeña pausa y cuando retornemos vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario de El Sábado. De inmediato vamos a ver
que nos traen los diarios en portada. E iniciamos con el periódico Listín Diario. Periódico Listín Diario, que en portada nos dice: decenas negociaron para quedar fuera del caso Medusa. En la audiencia que se conocía en el día de ayer, vemos en portada fotografía de la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso, directora de persecución del Ministerio Público, al tomar su turno ayer en el inicio del juicio preliminar del caso Medusa. Decenas negociaron para quedar fuera del caso Medusa. Decisión del juez aplazó hasta el 19 de diciembre la continuación de la audiencia. Quejas de defensores. Varios abogados expresaron inconformidad por la forma en que el juez dirigió el juicio. Cuestionamientos en la medida preliminar del juicio del caso Medusa. Dice el editorial del periódico Listín Diario: un maratón contra la corrupción. Hospital de Los Minas abre especialidad en neumología pediátrica. Dice el periódico Listín Diario: consejo de un viejo a un joven presidente, Marino Vinicio Castillo. Abinader entrega 535 títulos en Sabana Grande de Boyá. En panorama político tenemos desempeño de Valdés Albizu, apuntar la gestión de Abinader. Esto luego de la ratificación ante su función pública. Esos son los titulares que nos traen portada el periódico Listín Diario. De inmediato entonces pasamos con el periódico La Información. Periódico La Información que se produce desde esta ciudad de Santiago. Y el periódico La Información en portada dice: católicos celebran los 100 años de la coronación de la Virgen de la Altagracia. Abinader agotará agenda en Santo Domingo y el Distrito Nacional este sábado. Abogados del ex procurador solicitarán hasta 3 meses para estudiar acusación. Los abogados del ex procurador Jean Alain Rodríguez adelantaron que solicitan al juez unos 3 meses, entre 90 y 100 días, para estudiar la acusación presentada por el Ministerio Público. Gobierno mantiene variación sin precio de los combustibles. Mineros reciben alta médica aunque presentan síndrome de estrés postraumático. Murió doña Isania, esposa de Juan José Tejada. Audiencia preliminar contra ex procurador Jean Alain Rodríguez inició este viernes. Salud Pública encabeza aniversario del Centro de Rehabilitación Padre Villini. Abinader remitirá al Congreso proyecto de ley integral de violencia de género. Gobierno visita para realizar supervisión de avances del Plan de Desarrollo de Manzanillo. Ministerio de Trabajo invita este viernes a Feria de Empleo en Santiago. Estudiante de UTESA gana Hackathon Rural de Innovación e Incubación. Ejército de República Dominicana reinaugura 4ª Brigada de Infantería. La renuncia de Macarrulla, dice el periódico La Información. De inmediato entonces pasamos con nuestro digital diario55.com, digital diario55.com, que se produce desde este canal. Y en portada nuestro digital nos dice que católicos celebran los 100 años de la coronación de la Virgen de la Altagracia. Yunel, joven intérprete dominicano del género urbano, se abre paso en España.
Mueren 2 hombres y otro resulta herido en vuelco de camión en carretera Jarabacoa-La Vega. Apresan mujer por estafa de más de 50 millones de pesos con las falsas criptomonedas. Gobierno mantiene congelados los precios de todos los combustibles. Vuelco de autobús con 60 ocupantes deja 14 heridos en carretera Jarabacoa-La Vega. La inflación se dispara en 7.4% en Argentina, más alta en 20 años en ese país. Del dicho al hecho, gobierno ha fortalecido la macroindustria, pero descuida las MIPYMES en Santiago. Presidente hablará de inversión el 16 de agosto desde Santiago. Conocerán hoy medida de coerción a imputados en caso Catleya. Fallecen 2 hombres en accidentes ocurridos por separados en Sosúa y Altamira. Detienen hombre de 60 años con 4 paquetes de cocaína en Santo Domingo Este. Congregación religiosa entrega acueductos en Dajabón. Un tornado de fuego se forma tras incendio forestal en California. Hombre mata a expareja al que le había quemado casa 2 veces en Santiago. La renuncia de Lisandro Macarrulla a Ministerio de la Presidencia. Joven denuncia fue atracada a punta de pistola en las colinas en Santiago. Ministerio de Trabajo anuncia feria de empleo para Santiago. La cárcel fue el calvario y la libertad. La muerte de hombre ultimado al salir de prisión en Santiago. Nuevo ministro de Educación afirma aprendizajes de los estudiantes es responsabilidad de directores regionales y distritales. Reconocen el doctor Plutarco Arias, es ministro de Salud. 100.000 voluntarios de Corea del Norte estarían listos para pelear junto a Rusia. Esos son los titulares que nos traen portada nuestro digital Diario 55.com, digital Diario 55.com, que se produce desde este canal, donde usted puede ingresar e informarse y ampliar todas las informaciones más importantes en el ámbito local, nacional e internacional. Vamos a una pequeña pausa y cuando retornemos vamos a analizar y a comentar algunas de estas informaciones.
ejercicio del derecho existe una máxima, un principio que reza de la siguiente manera: dura ley se lee. La ley es dura, pero es la ley. Y eso se aplica a los procesos judiciales que se conocen en toda parte del mundo. La República Dominicana durante años ha existido una sed de justicia de los constantes atropellos al sistema de justicia. Y eso ha desencadenado una ola de impotencia de los ciudadanos cuando han visto que han sido malversados, han sido sustraídos, han sido sobrevaluados, han sido robados los dineros del Estado. Y eso históricamente ha existido en la República Dominicana. Desde la fundación de la República, desde Pedro Santana, desde el 1844, los recursos que se han despilfarrado en el país, y como diría Liselot Marte de Barrios en un momento dado, se pudiesen construir otra república. Con el dinero sustraído en la República Dominicana, en corrupción, se pudiese construir otra república. Y eso ha provocado que durante años exista esa sed de justicia, esa impotencia por los ciudadanos. Y yo siempre he citado, cuando ustedes han leído, o al que he tenido la oportunidad de haberse leído, a Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Y reza que cuando incluso los españoles invadieron nuestras tierras, y citamos el popular refrán, espejito por oro, porque nosotros hemos sido durante años víctimas del saqueo. Aquí durante años hemos sido víctimas del saqueo, del robo, de la extorsión. Y durante años eso pasaba sin pena ni gloria. Un gobierno, una administración sustituía otra, arribaban acuerdos de aposento de Estado y pasaba sin pena ni gloria. Lo que hemos estado viendo en los últimos meses en el sistema de justicia en la República Dominicana es algo sin precedentes. Lo que hemos estado viendo en materia de justicia en el país es algo sin precedentes. Y por primera vez, esa sed de justicia, ese empoderamiento ciudadano, se ha manifestado en esa justicia que hoy reposa ante la institucionalidad del país. Sometimiento de políticos, sometimientos de empresarios, presentaciones de acusaciones en torno a personas que jamás imaginamos que estarían siendo siquiera cuestionados por parte de un órgano persecutor como es la PECA, la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa. Por primera vez en la historia republicana hemos endosado esa sed de justicia de los ciudadanos, ese empoderamiento, esa impotencia, descansar bajo la responsabilidad, bajo el hombro de ese órgano persecutor denominado Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa. Pero también hemos visto endosar bajo la responsabilidad
de un departamento que hace mucho tiempo siquiera ejercía su función. Como es el caso del Departamento de Ética Gubernamental. Y eso ha sido en base a esa sed de justicia, a esa impotencia ciudadana que durante años viene arrastrando por los constantes acontecimientos de desfalco del Estado Dominicano. Lo que pudieron ver el proceso del inicio de la audiencia preliminar en el caso Medusa en el día de ayer es algo sin precedente. Y nosotros, señor director, tenemos la fotografía que está en portada en el periódico Listín Diario sobre el escenario. Y la puede, señor director, colocar, fijar, o también la puede tomar del portal. La imagen que estamos viendo ahí sobre el escenario que se conoció en el día de ayer en el inicio del juicio preliminar del caso Medusa. Un acontecimiento histórico para la historia de la República Dominicana. Y yo siempre he dicho, el daño, el trauma garrafal que la pasada gestión que encabezaba la Procuraduría Especializada, la Procuraduría General de la República, el Departamento de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa y demás, al sistema de justicia en la República Dominicana, nos costará años. El trauma, la secuela que dejará el comportamiento de esos incumbentes de la pasada Procuraduría General de la República, nos tomará años recuperarlo. Y ver cómo un ex procurador general de la República, como quien tenía la potestad, la responsabilidad, el rol de garantizar y perseguir la corrupción y los actos en violación a nuestros preceptos legales, hoy apresado, acusado, purgando prisión por haber incurrido en violación a lo que él estaba dado a perseguir. Algo sin precedente. Algo sin precedente. Ver al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, ante ese juicio y el amplio acusatorio de ese expediente que ha depositado la Procuraduría, es algo sin precedente. Sencillamente algo sin precedente. Y eso nos tomará años recuperar la confianza, la credibilidad, la institucionalidad en materia de justicia. Pero nunca imaginamos que se estaría conociendo un juicio de tal magnitud en contra de este incumbente. Dijo en el día de ayer, la fiscal adjunta Jenny Berenice Reynoso, que ha hecho una exposición histórica en el inicio del juicio preliminar, de que el Ministerio Público no negocia con terroristas. Dice Jenny Berenice Reynoso en el juicio del inicio de la audiencia preliminar del caso Medusa en el día de ayer en contra del ex procurador Jean Alain Rodríguez, de que textualmente cito: yo no negocio
o nosotros no negociamos con terroristas, refiriéndose a los chantajes procesales que han estado incurriendo el Consejo de la Defensa Técnica de algunos de esos implicados. El Consejo de la Defensa Técnica de algunos de esos implicados o imputados, que ayer se acaba de iniciar el juicio preliminar, dice la magistrada Jenny Berenice Reynoso que han estado incurriendo en chantajes procesales. Y prácticamente queda evidenciado con la solicitud y el esbozo de la presentación de más de 100 incidentes para postergar el conocimiento del juicio que acaba de iniciar. Esa es la realidad en torno al proceso que se está conociendo. Dice la magistrada que muchos han arribado a acuerdos con el Ministerio Público para un tema de ahorro procesal y obtener un robusto expediente y una acusación robusta para lograr una condena ejemplar en el proceso que se está conociendo en contra del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Y lo trae a colación incluso en portada del periódico Listín Diario. Dice el periódico Listín Diario, en el día de hoy, decenas negociaron para quedar fuera del caso Medusa. Y sí, es cierto. Muchos de los implicados arribaron a acuerdos con el Ministerio Público, con esta práctica que se ha estado utilizando en los últimos meses, una práctica emulada del sistema de justicia de los Estados Unidos en este tenor, de que un acusado, un implicado, un vinculado en un proceso judicial, arribe a acuerdo con el órgano persecutor para un tema de ahorro procesal y lograr una robusta acusación para una sentencia ejemplar. Ahora, ¿qué es lo interesante? Ese Ministerio Público, esa Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa encabezada, liderada por Jenny Berenice Reynoso, está en la disposición de arribar a acuerdos con todo aquel implicado que se lo proponga. O sea, todo aquel que esté vinculado a un proceso acusado por el órgano persecutor, en este caso la Procuraduría, el Ministerio Público, ¿arribaría a acuerdo con este para un tema de ahorro procesal? No. No se está arribando con todo aquel que lo proponga en este proceso que se está conociendo del caso Medusa. Y queda manifestado con las declaraciones textualmente que acabé de citar de la magistrada Jenny Berenice. Y reitero, dijo la magistrada Jenny Berenice Reynoso ayer, nosotros no negociamos con terroristas. O sea, el Ministerio Público en esta oportunidad no está arribando a acuerdo con todos los implicados o con todos aquellos que lo propongan. Hay personas específicas que lesionaron a la institucionalidad del sistema de justicia, que ocasionaron un agravio al Estado Dominicano, garrafal, traumático, que dejará una secuela abismal que nos tocará años, que el Ministerio Público no está ni en la condición, ni en la circunstancia, ni en la disposición, ni en el interés de arribar a acuerdo con estos. No está ni en la condición, ni en la necesidad, ni tiene el interés de arribar a acuerdos con esto. Y queda manifestado, queda constituido textualmente con estas declaraciones que diera la magistrada en el día de ayer. Hay personas específicas que el Ministerio Público no tiene interés de arribar a acuerdo. Y utilizó un calificativo propio del sistema de justicia de los Estados Unidos. Los Estados Unidos pueden arribar
en un proceso judicial acuerdos de índole con múltiples personas. Ahora, jamás es muy difícil que el sistema de justicia de los Estados Unidos tolere personas que atentaron contra la seguridad nacional. Los Estados Unidos, el sistema de justicia, nunca negociaría con terroristas. Y en el caso Medusa, que es el caso donde se inició en el día de ayer el juicio de la audiencia preliminar, muchos de estos son catalogados, tipificados como terroristas. Para ese órgano persecutor, para ese ministerio público, incumbentes, imputados, como el caso del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, son catalogados como terroristas. Y cuando una persona se atrevió, tuvo la osadía, tuvo el valor de atentar contra el sistema de justicia, con la seguridad nacional, ordenar la eliminación, la trituración de informaciones sensibles de seguridad nacional, archivos del sistema de justicia del país, sí, ciertamente se puede catalogar o tipificar como terrorista. Y por eso reitero, la secuela, el daño al sistema de justicia, al Estado Dominicano, que ocasionaron esos pasados incumbentes encabezados por el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, nos tocará años. De ese juicio que acaba de iniciar en la audiencia preliminar, reitero, verán cosas que jamás muchos ciudadanos se imaginaron, de tal magnitud, que se ejecutó, que se materializó desde la pasada administración de la Procuraduría General de la República. Verán cosas que jamás imaginaron que pudiesen ocurrir desde el estamento que tiene el rol de perseguir todo aquel que atente contra la seguridad nacional, la paz y en violación a nuestros preceptos o normas legales. Vamos a una breve pausa y regresamos con su diario del sábado.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio del sábado, diario del sábado. Miren, yo quiero que analicemos la situación que se ha estado dando en los últimos días con relación a el director de Edenorte, Andrés Cueto, el ingeniero Andrés Cueto, que es mi amigo. El ingeniero Andrés Cueto es mi amigo y se ha visto envuelto en un proceso de acusación en torno a una supuesta licitación amañada, manipulada. Hace mucho tiempo nosotros venimos diciendo desde este espacio de que si hay algo que hay que reconocer en cuanto a la institucionalidad, es el avance que hemos tenido en los procesos de compra institucionales. Óiganse bien, si hay algo bueno que hay que reconocer desde el Estado, es el avance que hemos tenido en la fiscalización de los procesos de compra institucionales. Nosotros con el portal de compras y contrataciones instaurado desde el Estado, podemos ver en cualquier institución del país las compras, los servicios, los contratos y demás asumidos por una entidad pública. Hasta un pincho que compre una entidad pública, que compre un estamento, un director, un estamento del Estado, por la ley de compras y contrataciones, está en la obligación de publicarlo en el portal de compras y contrataciones. Y eso entonces nos da la oportunidad a cualquier ciudadano en particular de ingresar al portal de compras y contrataciones y puede observar todo lo que se contrata allí. Todo lo que se contrata allí desde un estamento público, el portal de compras y contrataciones lo publica. Entonces, cualquier órgano, cualquier entidad, cualquier ciudadano puede tener acceso a esto y fiscalizarlo. Y eso es lo que se ha estado dando en los últimos años desde cualquier estamento público. Muchas entidades han asumido el rol de responsabilidad de estar fiscalizando y por eso se le ha denominado una auditoría visual, una auditoría ciudadana, y por eso compras que han estado intentando hacer algunos directores, algunas entidades que quizás en un momento dado no han sido necesarias por las condiciones económicas que ha estado viviendo el país, o en otras ocasiones no están conforme o acorde a el precio del mercado. Y por eso cuando se han dado a conocer ante la opinión pública, se han visto en la obligación de suspender dichas licitaciones o compras. En el caso de Edenorte en Santiago, que ha generado revuelo, una supuesta licitación donde, según la entidad Somos Pueblo, se ha manifestado en comparación con otras ofertas y ha detectado de que la que se intentó en principio realizar por parte de Edenorte, la compañía que obtuvo o que ganó en la licitación, los precios que estaban ofertando estaban muy superior a otras empresas que estaban ofertando los mismos productos a un bajo costo. Eso generó un revuelo y la entidad Edenorte se vio en la obligación de enviar una comunicación y suspender dicha licitación hasta que las autoridades competentes agotaran su fase de investigación. ¿Cuál fue el comportamiento de Edenorte en ese sentido?
fue muy inteligente, al igual que como lo han hecho todos, o lo que se han visto envueltos en estos actos, que han sido cuestionados, en casos Somos Pueblo, o otro ciudadano particular, o otras organizaciones, y han ordenado la suspensión. Incluso autoridades han ordenado la suspensión de algunas licitaciones. En el caso de Norte, en ese momento dado, fungió como órgano responsable de ordenar la suspensión de dicha licitación porque estaba cuestionada hasta que se agotara la fase de investigación. Ahora, donde yo no saludo la posición es de que este órgano, a través de sus asesores o a través del director, iniciara un proceso de supuesta difamación en contra de Somos Pueblo. Algo sin precedente, algo innecesario, un error garrafal. Y errar es de humano. Y usted reconocer que en un momento dado se cuestionó una licitación, una adjudicación de una empresa, de un contrato, y en comparación que hizo Somos Pueblo con otras entidades que ofertaban ese mismo producto a un precio más bajo, y usted ordenar la suspensión de la misma porque hay cuestionamiento, no puede eclipsarlo con un sometimiento a quienes lo cuestionó. No puede hacerlo, porque usted entonces, esa decisión inteligente de ordenar la suspensión, la está eclipsando con una acción improcedente. De manera que yo creo que Somos Pueblo, al igual que otras entidades, al igual que un ciudadano particular que ha tenido la oportunidad de ingresar al portal de compras y contrataciones, que nos da la oportunidad de fiscalizar, de tener un acceso hasta un pincho que se compre de un estamento público, podamos cuestionar. Con este tema, entonces, vamos a darle la formal bienvenida a nuestra compañera que se integra, nuestra queridísima Ilse Cruz. Muy buenos días, Ilse, ¿qué tal? Buenos días, Wagner. Buenos días a todos ustedes. Feliz sábado. Bueno, el tema de Norte, que me pica a mí, tengo que tratarlo con la independencia y honestidad que a mí me caracteriza. Yo entiendo que fue un error, no porque no se pueda, porque una cosa es lo que se deba y otra cosa es lo que se pueda. Se podía hacer la demanda. Si se consideraba que había una difamación, lógico que se puede hacer la demanda y es válido. Ahora bien, a veces hay pleitos que no se echan. Y en este caso era mejor dejar que quien hacía la acusación fuera que demostrara que no era así. Y si era así, bueno, pues que fuera esa persona la que pusiera la querella. No siempre es bueno enfrentar algunos poderes. Y en este caso, señores, las redes sociales y grupos como Somos Pueblo, que tienen mucha credibilidad que nosotros mientras estuvimos en oposición aprovechamos, la gente le sigue y entienden, así como piensan en Alicia Ortega y en Nuria Piera, que cuando dicen algo es porque lo han investigado. Aquí se dio hace un tiempo un caso similar de un periodista de Santiago llamado Marcos Martínez, quien cuestionó e hizo una acusación en contra de quien fuera en ese momento vicepresidenta, doña Margarita Cedeño, que era de Fernández, y eso le costó al señor Marcos mucho, incluso estuvo hasta preso, porque ella para atrás devolvió con una acusación similar de difamación e injuria. Ahora bien, en ese momento, primero el señor Marcos es un periodista conocido de Santiago, pero no con la fuerza nacional que presentan estas dos personas de Somos Pueblo. Y segundo, doña Margarita era un poder
pero un poder que no era la vicepresidenta, ese poder era el gobierno. Y ahí sí había un tema de la piedra y el huevo. Pero en esta ocasión, creo que Cueto se dejó mal asesorar. Y pudiera ser hasta lógico, porque primero, la persona que él tiene en comunicación no es una gente demasiado probada en ese sentido. Y para completar, el abogado que está llevando el caso, hasta que ganamos nosotros en el 2020, era una persona de la parcela contraria. Entonces, a veces, como que la asesoría debe venir de los míos y no de los que nunca fueron míos y se han querido sumar. Creo que le había aspirado a diputado, ¿verdad? Fue candidato a diputado por el PLD, que es una de las cosas que los PRMistas nos preguntamos. ¿Qué méritos tuvo esa persona para lograr esa posición, nosotros teniendo tantos buenos abogados dentro de nuestro partido? Y de no ser del PRM, para que no nos acusen de angurrioso y quererlo todo, hay muchos buenos abogados que no pertenecen a ningún partido, que no tienen ninguna identificación. Entonces yo creo que a mi querido compañero y presidente del partido, su abogado lo tiró en el pozo, lamentablemente. Pero ya después que usted está ahí, lo que le toca es nadar, patalear Ilse, y no dejarse ahogar. Mira, desde el punto de vista legal, vamos a hablar ahora del punto de vista legal y lo lógico, porque sí, aquí nosotros debemos implementar lo que es la lectura comprensiva. El rol de defensa de esa licitación, si entendía que no estaba en violación a los preceptos legales, le correspondía a la empresa que obtuvo ganancia en esa licitación. O sea, no es al director de Edenorte, no es la entidad, porque existe un departamento de compra. Claro. O sea, el director de una entidad no está para defender si se obtuvo una irregularidad o no, o ganancia en un proceso de licitación. Es a la empresa la que le corresponde. El conflicto, si entendían que tenía la razón, era entre la empresa que ganó esa licitación, porque ya hay una adjudicación, hay una resolución de esa adjudicación, y si yo tengo una adjudicación, yo tengo que con esa documentación ir a quien me está difamando. O sea, en ningún momento dado Somos Pueblo se refirió a el gerente general, director de Edenorte, a la entidad, sino es el proceso de licitación y a la empresa. O sea, es un conflicto entre la empresa y Somos Pueblo en caso de. No entendí la asesoría que le dieron al ingeniero Andrés Cueto de él sacar al frente, porque él no representa a la empresa, él representa a Edenorte. No es Edenorte que tiene que salir, es el representante legal de la empresa que supuestamente está sobrevaluando dichos cables. Edenorte no tiene que ver con eso. Sí, en parte no, pero en parte sí, Wagner, porque recuerda que fueron una licitación que vino producto de varias compañías, sí, que presentaron sus propuestas. En la licitación. Los que escogieron la propuesta de esa compañía son el departamento de compra de Edenorte. Hay un órgano. Pues, entonces, cuando Somos Pueblo hace la acusación, sí, habla de una sobrevaluación que Edenorte conocía. Entonces ahí es que entra la parte de que Edenorte se siente agredido. Pero es que no. Pero a quien le correspondía defenderse era la empresa. Sí, porque la empresa ya ganó la licitación. O sea, Edenorte jugó un rol extraordinario en un momento dado y fue cuando ordena la suspensión hasta tanto procedan con la investigación. Magistral, ese era el rol porque es un ente fiscalizador. El director dirige procesos. Sí. O sea, él no debió involucrar toda. Él asumió el rol correcto cuando emitió una comunicación de ordenar la suspensión. Ese era su rol, ya. Claro, claro. O sea, él no tenía que verse involucrado en más nada. Ahora, el error estuvo que eclipsó la acción extraordinaria principal de someter a Somos Pueblo. ¿Y por qué? Yo creo que el mayor error estuvo en que ya un tema que había quedado casi resuelto, volver a revivir. Por demás. Porque ya eso se aclaró y se echó para atrás la licitación. ¿Qué más hacer? Pues punto. ¿Ahora qué buscaron? Bueno, ahora viene, Somos Pueblo tiene una cantidad de gente dándole apoyo a ellos. Claro. Y al final, lo que pudo haber sido la forma de resarcir, sí, entonces lo que ha hecho es atollar. Y tú sabes por qué, si hay que reconocerlo, porque Somos Pueblo ha aportado al sistema de transparencia y a la institucionalidad, ha hecho un aporte extraordinario y eso hay que valorarlo.
Y por eso yo resalté al inicio de mi comentario el portal de compras y contrataciones. Hasta un pincho que se compre en una entidad pública, el ciudadano puede tener acceso. Hay otros que no le dedican tiempo. Yo le dedico tiempo a fiscalizar alguna entidad pública. Mira, te voy a decir una cosa. Yo le dedico tiempo a fiscalizar Sí. algunas entidades públicas. Mira, cuando Somos Pueblo llamó a que hicieran una protesta en todas las EDES, fracasaron. Porque las protestas no fueron 3 gatos. Y ahí se demostró que el apoyo en contra de esas instituciones no estaba tal. Sí. Pues ya, eso era una victoria para los 3 que dirigen las EDES, porque quienes debían irse a quejar por los aumentos, por lo que fuera, no lo hicieron. Pues ya deja eso ahí. Entonces ahora con esta acción, hubo redimieron a Somos Pueblo. No he visto ni al gerente, ni al representante legal, ni el vocero de la empresa que obtuvo ganancia en la licitación, que entiendo que es el mayor interés en ella de defender esa licitación. Es que, oye, ¿Verdad? yo te voy a decir algo. No le he visto, no sé quién es. Ni la Somos representante. Pueblo ahora mismo anda visitando, haciendo un media tour por todas las ferreterías del país, Pequeñas, medianas y grandes. haciendo una comparación de lo que se licitó frente a los precios en el mercado local. Y es válida. Ahora bien, no necesariamente tiene que ser correcta. ¿Por qué? Porque aunque yo tenga 2 artículos con el mismo nombre, con las mismas características, a la hora de probar ambos artículos es que nosotros determinamos si la calidad del artículo A es igual a la calidad del artículo B. Y tú dices, pero si A y B son igualitos, ¿por qué A me duplica el precio de B? Bueno, pero eso lo conoce el usuario, eso lo conoce el que ha usado el artículo. Y por eso tú dices, ¿y por qué tú compras tal cosa y no compras esta? Que mire, es lo mismo, pero es más barata. No, porque esta tiene calidad y esta no. Y yo prefiero pagarla más cara. Eso es una forma de tú poder justificar el por qué un artículo te duplicó el precio del otro. Porque a simple vista son lo mismo. Tú compras un artículo chino y uno que viene de la fábrica original y los nombres se parecen, la presentación se parece, pero el contenido no es el mismo. Y tú tienes uno a mitad de precio del otro. Eso es lo que se debió haber hecho. No irnos a un tema de difamación, porque la difamación realmente no tiene justificación en este sentido. Tú lo que tienes que demostrar es por qué tú escogiste esa licitación, que salía más alta que la otra, aunque los nombres y los artículos fueran los mismos. Es así de sencillo. Es un tema. Es un tema. Sí. Entonces yo creo que lamentablemente incurrieron un grave error. Lo metieron al hoyo a Cueto. Cueto, sal de ese consultor jurídico, de ese abogado que te está asesorando. Ese señor es enemigo tuyo. Y sal del que te está asesorando en comunicación, que está mala la comunicación también. Te lo estamos diciendo desde que tú asumiste de Norte, porque nos duele, porque de Norte es de nosotros, porque es una institución que tiene capacidad para meter mucha gente, dar buenos servicios y ser el buque insignia para tu campaña. Pero tú no te estás dejando ayudar. Quítate ese elemento del lado que desde el principio te lo están cuestionando, que qué tú haces con un PLDista al lado tuyo. Uno no se asesora de los enemigos. Bueno, vamos a una pausa, vamos a una pequeña pausa, señores, y regresamos con este estudiante.
Bueno, estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario del sábado. Ilse, ha encontrado opiniones en el Congreso, específicamente en el Senado, el interés de quién sea el próximo, o aunque ya se despejó, ¿verdad? Ya son, sí, ya había generado incertidumbre, pero ya aparentemente tenemos la ratificación. Sí, está del partido. Aunque hay quejitas que dicen que eso no debió salir del partido, pero se ratificaron. Porque debe haber un protocolo, ¿verdad? Y yo estoy muy de acuerdo en esa ratificación. A mí me han crucificado la gente de mi partido, pero yo estoy totalmente de acuerdo, señores. El trabajo de Pacheco y de Eduardo Estrella ha sido muy bueno. Porque con don Pacheco no había cuestionante, todos estaban felices, ¿verdad? No, porque Pacheco es del PRM. Y que me sorprendió porque en primera plana cómo se arribó el acuerdo a unanimidad para la aprobación de la ley de extinción de dominio. Mira. Entonces, desde el principio vi que eso sería ahora sin pena, sin gloria. El problema con el ingeniero Eduardo Estrella es que no es del PRM. Sí. Esa es la realidad. Y como PRM mayoría en el Senado, se entendía que ya después de 2 años usted siendo el presidente del Senado, lo lógico era que fuera un PRMista. Y dicen, no, porque Eduardo, sobre todo nosotros los santiagueros, que Eduardo no ha hecho nada en Santiago como senador, que Eduardo no ha hecho nada por los PRMistas de Santiago, que fuimos los que lo hicimos senador, que Eduardo aportó chin de voto al gobierno, que cómo lo van a dejar 3 años con la presidencia del Senado, una posición tan importante. Y yo le voy a decir lo siguiente, en ese sentido, Ilsis Cruz, esta que está aquí, que fue candidata a diputada, que aportó en todos los sentidos, más que muchos de los que se quejan, para que don Eduardo fuera senador, estaba totalmente de acuerdo en que a él lo dejaran estos 3 años. Y si pueden dejarlo los 4, en lo que nosotros formamos una figura que realmente pueda tener el peso político y moral de don Eduardo, pues ok, pero de lo contrario, Eduardo Estrella es la mejor decisión que se tomó para seguir presidiendo el Senado de la República. Mira, desde el escenario que yo vi, que quizá muchos tuvieron la oportunidad de las declaraciones que dio el expresidente Hipólito Mejía. ¿La del caballo? Sí, claro. Eso fue. Eso se puntero. Llama Final Touch. Sí, eso fue puntero. Eso fue un preview, como dicen, ¿verdad? Eso fue puntero. Creo que sí, que iban a ser ratificados ambos. Hay que reconocer el excelente trabajo y ejercicio que ha planteado y ha manifestado Pacheco en la Cámara de Diputados. Eso es, sin lugar a dudas, sin cuestionamiento, un ambiente de conciliación. Ha sido pero eso es lo mismo que ha hecho Eduardo en la Cámara, en el Senado. Sí, pero es más, me voy a atrever a decir algo. Con don Eduardo, con Eduardo, la disputa de su ratificación era incluso a lo interno del Partido Revolucionario Moderno. Sí, como yo te acabo de decir ahora. A lo interno del Partido Revolucionario Moderno. Y sobre todo los santiagueros. Sí, que es algo paradójico eso. No. No es. No, se entiende. O sea, yo como santiaguera... ¿Qué se le cuestiona al senador? Se le cuestiona que él no ha tenido la fuerza que debió haber tenido para Santiago, que fue la plaza que lo eligió, porque él es senador por los santiagueros, y el partido que más votos le aportó fue el PRM, y los PRMistas no sienten que el trabajo que don Eduardo ha hecho a favor del PRM se ha sentido. O sea, nosotros debimos tener, y yo entiendo que no, o sea, yo entiendo que muchas de las obras que Santiago ha tenido han sido empujadas por don Eduardo. Nosotros en los gobiernos anteriores estábamos nulos, estábamos fuera de los presupuestos, porque para los gobiernos del PLD Santiago no existía. Sin embargo, nosotros tenemos obras que se están haciendo con unos presupuestos altísimos que ni soñando lo hubiéramos tenido. Yo estoy más que segura que eso ha sido empujado por don Eduardo, que está ahí en la derecha del presidente, diciéndole, presidente, Santiago, tranvía, monorriel, teleférico, carretera del Ámbar, él está ahí. Y cada vez que el presidente viene, Eduardo Estrella está ahí. Entonces, hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Y las que no se ven son mucho más grandes, una frase viejísima en la política. Yo creo que si hay algunos errores que ha incurrido el senador por Santiago, don Eduardo Estrella, ha sido el entorno tan cerrado que ha tenido y quizás no ha sido muy abierto hasta los propios medios de comunicación,
que a través de los medios se exponga la participación, la voluntad, el ejercicio que él ha fungido para esas obras que se han estado realizando en Santiago. Creo que eso ha sido parte de su cuestionamiento. Bueno, pero eso es un accionar de él como político. No todos los políticos quieren estar cacareando, ni quieren estar en los medios todos los días. Yo prefiero un político que actúe, a uno que me esté dando muela y hablándome pendejada y no me esté resolviendo nada. Hay algunos que hacen magia. No, hay algunos que no salen de los medios de comunicación, los monstruos. Todo lo que hay aquí se está haciendo por mí. Y eso es mentira, eso es mentira. Usted se va al fondito y esa gente nada más está ahí a la hora de la foto, al lado del presidente. Y no aportan nada. Hay políticos que por pila. En por Santiago pila. tenemos. Óyeme. Y si tú me vas a hablar de círculo, de cierre y de gente que no, aquí están todos los que están encumbrados con su grupito. Y el grito de Santiago es que no hay apertura, que si tú no eres de lo mío, tú no vas a ser parte del reino. De PRMistas que hacen eso. Entonces, si nuestra gente hacen eso, ¿por qué hay que reclamarle al que viene de otro partido? Sí, claro. Entonces, vamos a echar el pleito con quien hay que echarlo y déjense de pendejada. Bueno, entonces, ya que el Senado no debe ejercer algún protocolo, algo de ratificación, o solamente una resolución, No, porque lo que se hizo oficial fue del partido, ¿verdad? Fue del partido, pero ellos tienen que hacerlo, claro, ellos tienen que hacerlo, entonces, claro. Un protocolo de oficializar Sí, la ratificación, sí, tanto sí. de Pacheco en la Eso es Cámara así. de Diputados, como entonces a don Eduardo Estrella en el Felicidades, don Eduardo. Usted sabe que yo he sido una gran crítica de usted, interna. Cuando digo interna hablo desde adentro de mi PRM, pero eso no me va a cegar a mí para ver lo que realmente conviene. No le conviene al PRM, no le conviene al presidente, le conviene al país. Y eso es lo que importa al final. Así es así. ¿En qué estamos en Santiago? ¿Cómo está el activismo político en Santiago? Bueno, tú sabes que nosotros nos estamos preparando para el discurso del día 16, sí, sí. que mi presidente, que es un presidente atípico, señores, lo que está haciendo el presidente Luis Abinader no se había visto en la historia de este país. Él ha hecho unos cambios, el cambio llegó. Y vamos a tener el discurso del 16 de agosto desde el monumento. Así es que los que no nos dejen entrar, podemos vestirnos como si estuviéramos ahí y nos sentamos en los escalones. Y aplaudimos porque me imagino que pondrán pantallas gigantes. Sí. Y vamos a ver ese discurso. Y lo vamos a tener aquí en nuestra ciudad corazón. Tienen un círculo cerrado quienes van a acompañar al presidente. Oh, pero como siempre, no se va a conocer el presidente viene a Santiago y es así. El presidente viene escondido. Total. El presidente tiene oídos y ojos en todos lados. Y aunque usted quiere esconderlo y trancarlo, a él le llegan las informaciones. Los presidentes en todo el mundo son las personas más informadas. Más informadas. ¿Verdad? Y el de nosotros es una persona que se enfoca él mismo en buscar las informaciones. Sí, él no espera que se la den. No. Él es una persona que es una gente de ahora, una gente de tener todas las redes sociales activas, de él mismo responder cuando puede. O sea, nuestro presidente es un hombre de estos tiempos. Él sí, cuando a un mandatario le remiten una información, no se manipulan en el trayecto. Ejemplo, por pila, ¿verdad? Las que son escritas sobre todo. Y eso ha sido tradicionalmente. De Santiago sale una cosa y a la capital llega invertida. Porque en el camino le van poniendo coma, punto, coma, borre, agrega, quita allí. Por eso existe el tema, porque pero él sabe lo que salió. Debe ser interesante. Y me imagino que se debe reír cuando compara. Sí. Mira lo que salió y ve lo que llegó. Esto es maravilloso. Ese ejercicio debe ser interesante. Oh, claro. Me lo imagino, esa práctica. Porque hay servicios, ¿verdad? Hay trabajos que se le asignan a personas de investigar algunas cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, y presumo que no, y que es bueno a veces escuchar 2 y 3 versiones. No, y todos los presidentes tienen sus gentes de confianza. Que son esos que le alimentan de lo que hay. Sí. Pero es la de confianza. Sí. No es el más poderoso, ni es el que más gana, es en el que se confía y es al que se consulta, en todos los lados. Entonces es interesante cuando al presidente de un tema en específico le llegan varias versiones, ¿verdad? Entonces él compara. Ahí viene también a aplicar la inteligencia del sabio, Salomón. Sí. Déjame ver. Ok, A, B, C, D, esta es. O sea, que entonces, por lo menos en Santiago, vamos a citar,
El presidente entonces debe estar empapado de todo lo que ocurre Claro que políticamente sí, en Santiago, claro que ¿verdad? sí, claro que sí. Lo pudieron haber envuelto en principio y era lógico porque asumir una posición como esa, todo lo que te llega de todos los lados, No, tú no no es tienes el fácil. tiempo ni la apertura en ese momento porque estás muy embotado para tú poder decir, ok, pero llega un momento en que tú vas acomodando plazas y tú dices, ok, vamos a ver aquí, ¿qué está pasando aquí? Las informaciones que yo recibí los primeros 7, 10 meses son estas, pero los resultados son estos, entonces ahí hay un fallo. Vamos a investigar qué está pasando ahí. Y esa investigación al final aflora la verdad. Sí. Y Mira, no se puede mantener el engaño por mucho yo tiempo. creo que incluso la práctica que se ha estado realizando por parte del gobierno, el gobierno en la provincia, creo que es inteligente porque es un termómetro para medir políticamente hablando, incluso institucional. Siempre y cuando no sea un teatro lo que se monte en ese gobierno en la provincia. A ese punto voy. Entonces implicarían los incumbentes que participen, que tengan el acercamiento con la ciudadanía, con la población, y ese entonces mensaje que sea manifestado a el presidente. Mira, de esos gobiernos en la provincia, el que yo más he disfrutado y al que le doy más credibilidad es al que realiza Yayo Sanz, Sí, a donde a Yayo le ha tocado, porque tú no sientes que es un escenario preparado, tú sientes esa libertad y ese flujo, que tú estás claro de que, ok, estamos trayendo y estamos recibiendo para hacer entonces el diagnóstico que le vamos a presentar al presidente y que este gobierno en la provincia tenga un resultado positivo. Pero hay otro escenario que tú sabes que lo que van a preguntar tienen la pregunta prehecha. El que va a responder ya sabe la respuesta que va a dar. ¿Se da en escenario Oh, así? Por Que ya pila. tienen premeditada. Sí, hombre, un teatrico que se arma y después viene un diagnóstico que hace rato que está escrito, mucho antes de ese gobierno en la provincia y se manda para allá. Pero eso también es fácil de comprobar si es así o no. Lo que pasa es que también yo entiendo que en esos gobiernos en la provincia, el mismo presidente pone el criterio, él hace así, evalúa lo que le están pasando frente a la realidad, entonces ahí él va diciendo, fulano sí, fulano no, este me mintió, este no me mintió. Y hace su evaluación. O sea, le mienten al presidente. Ay, pues trulla. Vamos Como a a todo pausa, el mundo. Vamos a la pausa y vendimos el equipo completo. Pero él no la cree.
estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario de el sábado. Mire, decíamos que hay que estar precavido con el tema de los Andrés y las Edes. Hay que tener precaución en este sentido de que es un tema que está generando incertidumbre. Ya casi estamos completos, ¿verdad? Ya estamos ready. Pues entonces vamos en esta oportunidad a darle la bienvenida a don Ignacio Guerrero, que se integra con nosotros, el equipo completo. Muy buenos días, don Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, jóvenes, ¿cómo están ustedes? Estamos bien. Eso es interesante. Nosotros queremos también que los televidentes estén bien, porque cuando estoy aquí me siento súper bien. Tanto por ustedes como los que están allá en sus hogares. Así mismo. Y estar cerca de ustedes es rejuvenecerse. Rejuvenecerse. El tema que ustedes trataban, yo me reía solo de las informaciones que salen de un origen y llegan distorsionadas. Sí. Cuando no era el voto preferencial, en una convención se elegían candidatos y se enviaban a la capital para su ratificación. El que estaba en primer lugar aparecía en el último, a veces ni aparecía en la lista, porque en Bonao se paraban en rapadura, en la popular rapadura. Y Marín de Dopingüe. Y cambiaban a todo. Entonces, es tradicional eso. Es una cultura. Y sigue. Sí, y ahora, como es preferencial el voto, no vale la pena que lo cambien de un lugar a otro, porque, exacto, por ejemplo, cuando ustedes lo elegían, cuando eran 2 diputados, o casi la mayoría de provincias son 2 diputados, y lo ponían el número 1 de esos partidos mayoritarios, era seguro. Sí. Con con el voto preferencial y diferente. Con el voto, entonces, eso ocurre. Ahora, ¿qué pasa? El presidente de la República, supone uno, es el mejor informado del país. Entendemos. Porque tiene muchas fuentes. Y por más que traten de engañarlos, ni a Joaquín Balaguer, que en los últimos años gobernó ciego, lo pudiesen engañar. Y como decía ese, Abinader es un presidente de estos tiempos. Sí, sí. Fíjate que Abinader incluso algunos decretos por las redes, por su cuenta de Twitter, que la plantea, sea una figura de este tiempo y que está interesado en que todos los procesos sean justos. Entonces, engañarlo es difícil, claro. Hay un anillo que neutraliza que lleguen informaciones conflictivas, pero en algún momento le llega. En algún momento le llega, porque por eso que decía Irsi, de que a veces se hacen montajes en esos encuentros, claro. La visita sorpresa de Danilo Medina, eso era preparado. Un montaje puro. Así Y mismo. buscaban a la gente que iba a hablar allá. Le tenían la pregunta. Todo eso era montado. Oh, o sea, que no era No eran natural. sorpresa, era sorpresa para los medios. Pero para la provincia donde iba Danilo Medina, eso no era sorpresa. Pero él salía en medios de comunicaciones cruzando un charco. Pero eso eso, no era... pero eso es parte del montaje. Ay, Dios mío. Eso es parte del montaje. Eso se debe ensayar varias veces. Eso se planifica todo. A raíz del inicio de este gobierno, ¿usted se recuerda el encuentro que organizaba Milagros Germán en el Palacio? Con una ronda, el presidente. Ahí las preguntas eran planificadas. Ay, Dios mío. Sí, usted va a hablar, usted va a hacer esta pregunta. Pero no tenía razón de ser entonces. Cuando en el Palacio Nacional le dijeron a Uchi Lora y a Alicia Ortega que le iba a hacer una entrevista al presidente de la República, una de las condiciones que propusieron los dos era que no le enviaran un guión con las preguntas. Y por eso te ve que la entrevista fue interesante, Sí, porque fue había un natural. intercambio, hubo preguntas fuertes. Entonces, cuando es un montaje, uno se da cuenta. Uno se da cuenta. Entonces, por tanto, nosotros entendemos que eso es una tradición. Eso es una tradición, una cultura. La cultura del engaño que hay en Dominicana. Y con esa cultura del engaño, entonces, entro en un tema que ha decepcionado al mundo del béisbol. Ay, sí. O sea, esa trampa, ese engaño, esa forma. Señor, un jovencito de 23 años
con un contrato de 340 millones de dólares. Y observando todo lo que está pasando con el uso de sustancias prohibidas, Fernando Tati Jr. cae en la trampa. Y él dice que lo consumió sin darse cuenta. Pero ya tiene 80 juegos menos sin disfrute de sueldo. Y recuerden ustedes que ya esa carrera está manchada. Sí, ya está cuestionada. Miren cuál es el final de Robinson Cano. Sí, exacto. Entonces esa cultura del engaño es en todas las manifestaciones que están. Hay un análisis hoy de uno de los periodistas de las agencias internacionales de prensa que dice que el 54% de los que han dado positivos son dominicanos. Eso es grave. Para nosotros es una deshonra, una vergüenza internacional. Entonces nosotros tenemos que erradicar esa cultura del engaño, de la estafa, del fraude. Y uno no se alegra de eso, a uno le apena que un jovencito que tiene talento y que emergió como una de las grandes estrellas del béisbol, a 23 años, vea ya 80 juegos menos y que no ha podido jugar hoy por un accidente que tuvo en una motocicleta porque son locos, se alocan. Entonces lamentamos esa situación y hay que romper con lo que es esa cultura del engaño, la cultura del engaño, de la estafa, y eso pasa en los partidos políticos, por lo que decía Irsi. Se trata de engañar a la dirección de los partidos, de las provincias, de los municipios, con informaciones falsas de la realidad que hay. En Santiago hay una situación que no ha sido informada como está a la dirección del partido. Han tenido que venir dirigentes de la capital a investigar. Entonces, nosotros necesitamos, y hay en esta semana una propuesta interesantísima de la necesidad de democratizar los partidos políticos. Y la democratización de los partidos políticos es vital para que la democracia dominicana pueda preservarse y pueda fortalecerse. Porque los partidos no están respetando la democracia interna. Se están imponiendo posiciones. Y hay gente que tiene secuestrada la dirección de los partidos en los municipios de la provincia. Y aquí hay situaciones que se la deciden 2 personas en un comité. Sin reunirse el comité, 2 personas toman decisiones. Pero eso se da en los partidos, se da en los gremios profesionales, se da en los sindicatos. Entonces nosotros tenemos que democratizar, institucionalizar la operatividad de los partidos políticos y de todas las instancias para que la República Dominicana pueda tener una democracia plena y real. Estamos lejos de lo que es una democracia. Si usted analiza las pasadas elecciones en Santiago, ahí hay diputados que no sacaron votos para ser diputados, que hoy son diputados. Y gente que sacó votos para ser diputado están fuera del Congreso porque se manipularon y porque hubo complicidad y porque hubo dinero por el medio. De eso no hay duda. Entonces nosotros necesitamos que si el pueblo decide que una persona debe ser diputada o senadora, que se respete la decisión de ese pueblo, pero no manipular. Y así usted toma todas las instancias en materia de funcionarios electos en los ayuntamientos, eso ni hablar. Allá hay regidores que no sacaron los votos suficientes. Eso es así. Entonces nosotros necesitamos la democratización para que la ciudadanía juegue un papel estelar en la escogencia de sus funcionarios. Y que las bases de los partidos escojan a los dirigentes que entiendan, representan sus intereses. Y no está sucediendo así. No está sucediendo así. ¿Cómo se democratizan los partidos políticos? ¿Qué hay que hacer? Mire, yo creo en el cambio. Insisto, porque la generación mía está obligada a eso. Hemos visto que a lo interno de los partidos, pues se sigue queriendo imponer. Y se ha hecho en ocasiones.
Aquí en Santiago nosotros dimos una muestra de democracia grande y de que si se pierde el miedo y se insiste, la democracia puede funcionar. Lo vimos con el caso de la Secretaría General de la provincia, que aunque no se ha dicho abiertamente que el doctor Romero va a ser el secretario, se empujó, se presentaron las pruebas, se mostró quién tenía la mayoría y en los próximos días se estará haciendo. Ahora mismo las mujeres del partido, para seguirle por la línea de los cambios, estamos tenemos 2 candidatas que aspiran a presidir las mujeres del PRM a nivel nacional. Yadira Enríquez, que fue la coordinadora de las mujeres en el proyecto de Luis Abinader, y Dari Sánchez, que es la directora de protocolo nacional del partido y es vicepresidenta del Ministerio de la Mujer. Mujeres con caracteres, con carreras políticas muy distintas, pero con pensamientos también muy distintos. Y aunque se pensó en un momento que se iba a llegar a un consenso o a una imposición, en el día de ayer en el partido se determinó una convención. ¿Por qué? Porque ambos grupos presentaron mucha fuerza. Tanto así que Yadira, siendo una veterana, tuvo que someterse a la decisión del partido, convención. El grupo que apoya a Dari, dentro del que yo me circunscribo, tenemos un pensamiento de una nueva política, no queremos avasallar, nosotros queremos democracia. Nosotros queremos que si la mayoría decidió que fuera Daris o que fuera Yadira, pero que sea una decisión de la mayoría de las mujeres y que nos represente. Que cuando las mujeres vayamos con una situación típica de nosotras, las que hacemos política, que son muchas, esa persona, si no tiene la solución en la mano, pelee con nosotras esa solución. Y en ese caso, porque fíjate qué ocurre, siempre yo resalto una frase, que la crisis se produce porque lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Exactamente. Nosotros reconocemos los aportes y la trayectoria de Yadira, de eso no hay duda. Pero Dari representa una nueva generación. Así es. Entonces, los políticos tradicionales lo que tienen que convertirse en asesores de esa juventud, que le impregnan lo que es el momento que vive la humanidad. Entonces usted combina esa veteranía con esta juventud, se conjugan esas experiencias, más el talento, y los resultados son diferentes. Y mire, usted habla de juventud, y quien ve a Yadira y quien ve a Dari va a decir, pero ellas son las dos contemporáneas. Es que estamos hablando de esta juventud aquí. O sea, nosotros hablamos de la renovación. La renovación política, el aceptar esa nueva camada de mujeres políticas que se te sumen porque piensan igual que tú. No es un tema de edad, es un tema de asimilar la vieja política frente a la nueva política. Esa política de antes, avasalladora, y yo me impongo porque ya yo hice lo amarre. No. Es el consenso, pero es el consenso en la gente tuya. Es que el liderazgo tuyo tiene que venir porque asimilaron tu discurso y porque entienden que tú los representas, no porque tú te estás imponiendo, no porque tú tienes la fuerza, no porque tú estás diciendo, si tú no estás conmigo, te saco de tal lugar o te cierro tal puerta. No, yo estoy contigo porque yo quiero y porque yo creo en lo que tú me estás vendiendo y porque sé que tú vas a defender conmigo esta causa, que es tan difícil para nosotras las mujeres haciendo política. En este caso, lo nuevo y lo viejo en base a las ideas. Totalmente. En base a las ideas. Eso es sencillamente. Hay un tema, jóvenes, que ahora sí es verdad que está caliente, que es lo de Haití. Oh, sí. Para nosotros es preocupante. La Organización de Estados Americanos ha establecido que la crisis institucional en Haití es responsabilidad de las fuerzas internas y de las potencias mundiales. Nosotros lo hemos planteado. Y que las fuerzas mundiales no le están poniendo la atención que amerita. Y aún más, el periódico de Estados Unidos, Washington Post, sugirió una intervención militar. ¿Qué está pasando hoy en Haití? Que la violencia, el desorden institucional,
está provocando un colapso total. Hoy, este sábado, se iniciaron masivas emigraciones de gente que ya no aguanta más. Señores, en una semana mataron 200 personas, las bandas, los bandoleros. Entonces, República Dominicana, que de por sí ha sido la nación más solidaria con los haitianos, no puede permanecer sola frente a esa crisis. Como muy bien dijo el presidente de la República en un foro internacional, nosotros no podemos cargar con la situación de Haití. No. Nosotros tenemos nuestros propios problemas. Entonces, esas declaraciones de la Organización de Estados Americanos, más el editorial de Washington Post, nosotros no favorecemos las intervenciones. Lo que favorecemos es que vayan en auxilio y que cooperen para lo que queda de fuerza política en Haití pueda entender la necesidad de porque cada pueblo tiene que participar en la construcción de su destino. Claro, claro que sí. No podemos hacerlo solo a fuerzas exteriores. Sí. Para República Dominicana eso es grave lo que está pasando en Haití. La cantidad de haitianos que están emigrando hacia acá, que inmigran hacia República Dominicana, es mucho más de lo que uno se imagina. No hay seguridad, no hay alimentos, la educación es un desastre, la salud ni hablar, ahí no hay estadística de nada. Estamos cansados de pedirle a la comunidad internacional, ahora lo dije, lo sugiere la Organización de Estados Americanos, lo sugieren los periódicos de Estados Unidos. Haití necesita de una solución urgente, porque está al borde del colapso total. Mira, recientemente Vinicio Castillo manifestó unas declaraciones que si de comprobarse esto, ya sería haber tirado la toalla. Marino Vinicio Castillo dijo en un momento dado de que la propia OEA en reuniones internas manifestaron que era un país ya fallido y que no había alternativa. Bueno, esas declaraciones se inscriben en eso. Entonces, es necesario hacerlo, porque ¿qué esperamos? Que se genere un desborde, que lamentablemente nosotros estamos de manera directa amenazados por esa situación. O sea, nosotros debemos propulsar, al igual y resaltar la participación que ha tenido nuestro presidente en esos escenarios internacionales, de que ya no debemos postergar más la intervención en Haití por parte de esos órganos internacionales. Pero eso es urgente. ¡Urgente! Porque lo que está pasando en Urgente. Haití nos afecta directo, es directo. De manera directa. Pero yo entiendo que esa declaración de la OEA es irresponsable. Es irresponsable. Porque que lo diga el presidente de nosotros, que hay que intervenir. Claro, nosotros estamos cargando con una situación muy difícil. Pero que lo diga la OEA, que es la responsable de buscarle soluciones a eso. Y sobre todo resalto las declaraciones que diera, porque según sus manifestaciones fue tras bastidores, no fue ante los medios de comunicación. O sea, fue algo interno de las reuniones que ellos manifestaron, que reconocieron la dificultad de Haití. No lo hicieron ante medios de comunicación, ni ante opinión pública. Entonces, es un tema muy difícil, lamentablemente. Y muy complicado. Claro, claro. Muy complicado. Y no vemos alternativa, Ignacio. La diplomacia debe emplearse a fondo para buscar una solución a eso de aquí. No vemos alternativa porque ¿qué podemos hacer? Nosotros no vemos la alternativa, pero ya ellos decidieron cuál es la alternativa hace rato. Pero la preocupación nuestra debe ser porque estamos de manera directa afectados y no tenemos solución. Nosotros como Estado, la República Dominicana como Estado, como nación, no tiene la solución. No, porque no podemos ver con eso. Entonces estamos impotentes ante la realidad que se está viviendo. Ojalá que esas declaraciones de la Organización de Estados Americanos, más los editoriales de algunos periódicos de Estados Unidos, sobre todo el Washington Post, sea tomado en cuenta. Cuando esos diarios editorializan en esa dimensión, es porque los niveles de información que hay en Estados Unidos son fuertes. Claro que sí, claro que sí. Porque ahí está el narcotráfico, están las pandillas, está la hambruna, es una conjugación de problemas. La recién quema de un senador
vivo, No, eso es fruto del estallido social de esa nación. con la tradicional característica de colocarle un neumático en el cuello. Es una cultura. Ellos arrastran una cultura de manifestar su resentimiento de esa forma. Así es. Es una En esta cultura. semana también, jóvenes, nosotros habíamos establecido hace unos meses que dentro de la democracia interna de los partidos está también la disciplina y el respeto a la decisión de lo que son las instancias de los partidos. Sí. Sí. En el Partido Revolucionario Moderno, de la dirección central, había la decisión de que Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella permanecieran en la presidencia de la Cámara Alta y de la Cámara Baja. 13 senadores habían enviado un comunicado al presidente de la República. Es importante el debate, no es que nosotros hay que establecer, y el derecho a aspirar también es importante, pero también tienen que colocarse en las circunstancias del momento. Y nosotros habíamos establecido acá que para el gobierno era preferible que permaneciera Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco porque mandaban una señal de que había un respeto a las decisiones del partido. Y fíjense que no se trata de imposición, No, claro que no. sino se trata de situaciones convenientes en este momento. Conveniencia. Y que las bases y los dirigentes deben tener el consenso para entenderlo. Se logró un acuerdo sobre la base de la alternanza, porque ya Eduardo Estrella, el próximo 16 de agosto, no este, sino del año 2023, cesará en esas funciones para darle paso entonces a lo que son los senadores del PRD. Comprometer ese futuro es muy negativo, porque ese año es preelectoral. Uno no sabe lo que va a pasar de aquí al 23, pero fue la única alternativa para resolver ese conflicto momentáneo. Pero comprometer el 23 no es saludable. Bueno, Eso es adelantar un pacto para que no se sabe lo que pueda ocurrir de aquí a allá. Y ese es el año preelectoral. El año preelectoral. De todo modo, hay que reconocer que el liderazgo del Partido Revolucionario Moderno logró ese acuerdo rápido para evitar que ese conflicto se estaba tragando. Situaciones positivas que se estaban dando desde el gobierno. sí, claro. Vimos que Farideh renunció a la vocería del Senado. Su renuncia a continuar como vocera es la continuidad del declive. Sí. Sería fruto de la ratificación. Porque ella tenía aspiraciones a la presidencia. Ella renunció antes de que se diera el tema de la ratificación. Pero ella tenía aspiraciones a la presidencia. No, Ella no en este momento, pero entiendo, Siempre. sino al principio. pero entiendo que antes, Pero ahora, antes de la ratificación, ahí se sabía que iban a ratificar a don Eduardo. O sea, porque cuando... para nada en su secreto. Miren lo siguiente. Por lo menos se sobreentendía. Si 13 senadores le envían un comunicado al presidente de la República, estableciendo lo contrario a lo que plantea el presidente, y la dirección del partido responde con la creación de una comisión, está claro, no aceptó el Que no documento. aceptó exactamente. Porque si acepta el documento ya, Ya está ahí, la solución. pero la creación de la comisión es una negación a recibir lo que planteaba. Sí. Y nosotros decíamos la semana pasada que hay que ser cuidadosos, porque Ginés Única está haciendo declaraciones que le están haciendo daño al partido y a la unidad con esos aliados. Usted no puede... Pero eso no es normal en doña Ginés. o Eso sea, no es que- nuevo, ¿no? No, es tradicional. Ella es así. ¿Por qué Hipólito Mejía perdió las elecciones cuando iba en la reelección? Porque los aliados del PRD lo maltrataron y apoyaron a Leonel. Es que algunos políticos de los que están actuando ahora todavía siguen en su cabeza con la política de antes. Están No en los han años- evolucionado. Están en los años 70. No han No, evolucionado. en los 60, vamos a ponernos más para atrás. Entonces usted tiene que ser cuidadoso con aliados que le dieron la victoria. ¿Y cuántos periodos tiene ella? Como No, porque ella es... Acuérdate que ella salió cuando Paliza, ella Sí. volvió ahora porque Paliza no Porque se postuló. Ella fue diputada también. Sí. Y entonces al Paliza asumir una posición de... Que no se postuló para a la nivel de para el campaña, Senado. sí, no optó por la Declinó, reelección, entonces exacto. ella entra. doctor. Ella entra. Pero hay que ser cuidadoso. Pero los puertoplateños ya deben
analizar Relanzar, Deben algunas ¿verdad? reflexionar. O emergentes. Nosotros tenemos muchísimo talento ahí Emergentes. en Puerto Plata. Ahí entra- Digo nosotros los PRMistas. Ahí entran lo que decíamos ahorita, las ideas nuevas. Sí. Sí, yo creo que el Congreso del 2024, si Dios quiere, va a ser un Congreso renovado. Yo Yo le voy a espero. decir Yo una tengo la cosa, fe y la miren. esperanza. Yo espero. Hay situaciones positivas en el país Sí, que esos conflictos internos del PRM lo están opacando. En México, por ejemplo, en México, que se supone no lleva luces en todo, hay 10 mineros atrapados desde hace más de un mes y no han podido. sí. Han utilizado todas las técnicas. En República Dominicana, que está muy por debajo de México, Gracias a Dios. hemos rescatado a Aquí 2 mineros. Sí. Con la ayuda de Cana, del técnico, de acuerdo, pero a México también nos están ayudando. Claro. Y la actitud del presidente de la República de ir allá, de conversar con ellos, de La asistencia que alentarlos, se le dio a ellos también. y eso se pierde en el terreno, por esas dimes y diretes. Entonces, claro, la prensa le dio buen tratamiento al caso de los mineros. Sí. Pero pudo ser mejor, porque tuvo que combinar esa noticia con la rebelión de los senadores. Así mismo fue Y la como ser un rebelión país de los senadores. politizado, la gente se va por la noticia política. Claro, claro. Eclipsó entonces la noticia de... Bueno, Entre los todo senadores y eso, Somos Pueblo se comieron los mineros. la decisión errónea de las autoridades del norte. Sí, sí. ¿Qué es lo que están haciendo las redes? Las redes, la principal, no están hablando del rescate de los mineros, No, sino del caso de La Norte. situación de Somos Pueblo del Norte. ¿Eh? Y que ustedes entender que gente aliada del gobierno, como el psiquiatra Guerrero Heredia, toma su espacio, en vez de destacar esa cosa positiva, de decir yo soy Somos Pueblo, y por esto, y por esto, y por esto. Y no solo él. No, yo estoy hablando de él porque es el más conocido, pero en todas las redes. Sí. Señores, se ha logrado un pacto entre el gobierno y los comerciantes organizados para frenar la inflación. Y también eso se queda Se en lo el camino. comió, se lo comió. se eclipsó. O ese sea, los tema. políticos del partido de gobierno deben pensar, deben reflexionar. Señores, ese pacto, ¿qué es lo que la gente quiere? Comida barata. Claro, y es una garantía. Y el gobierno, a través de una labor de inteligencia, reúne a los comerciantes que muchas veces especulan y firman un pacto. Vamos a abaratar la canasta familiar. Y eso se queda también en el camino. Porque los propios dirigentes del partido se han encargado de destruir esa situación. En medio de todo esto, usted no ha escuchado ni a Guido Gómez Mazara, ni a Ramón Albuquerque resaltar un solo elemento positivo del gobierno. No. Están al acecho de todo lo negativo. La oposición del Partido Revolucionario Moderno está dentro del partido. Y a eso usted le suma desatino de funcionarios, completamos. Y la otra oposición del gobierno es la inflación. Y si el gobierno logra un acuerdo con los comerciantes contra la inflación, venga acá. Sí, claro. Que ese ha sido el discurso de Guido. Guido ha dicho que el principal partido de oposición es la inflación. Sí, pero él... Pero Guido quiere ser parte del gobierno también, entonces Pero él está óyeme, planteando... tú no estás afuera, Guido tiene que organizarse, tú estás dentro, Pero tú te quedaste afuera. si el gobierno arriba a un acuerdo con esos comerciantes formales, como usted dice, Ignacio, entonces ya se tumbó el discurso. Se tumba, la inflación no va a bajar por ese pacto. Sí. tú ves. No, no, Lo que no. yo quiero resaltar, la importancia de ese La convenio. intención, Wagner, está ahí, muy está bien, la la parte- Yo le voy a decir intención. una cosa, quiera sí o no, Inespre ha sido recuperado. Ay, Sí, sí, sí. ay, sí, Iván ha hecho una labor titánica Aquí con en ese Santiago, indicador señora, señora, aquí en comercial. Santiago, incluso instalaron una nueva instalación en la zona de Santiago Oeste. Sí. Pero miércoles y sábado son ferias masivas. Sí, y la estrategia Y diario hay. y la estrategia de en algunos centros comerciales también poner a disposición Sí, de los las canastas de los jueves, Excelente, maravillosas. excelente. El claro. famoso com. Sí, Señores, yo quiero, antes de que nos vamos, yo sé que ya tú vas a despedir, decirle a los que están haciendo opinión pública en las redes, la situación de Norte Somos Pueblo no es el gobierno. sí, exacto. Dejemos sí, eso claro. Es un tema de un funcionario de una institución frente a una pareja de técnicos
en medio de redes sociales. El gobierno no tiene que ver con eso, para que no mezclen y quiera la oposición sacar ventaja de esa situación. Y que ha sido un error de Garrafal. quienes han llevado Una garrafal. a esa situación. Sin Antes que necesidad. nos vayamos, hubo otra noticia importante, señores. Las exportaciones en el país crecieron y en un periodo corto hubo 7.000 millones de dólares. Wow. La zona franca, lo dijo el propio presidente de la República, benefician a 500.000 dominicanos de manera directa. Entonces esas informaciones positivas se están perdiendo por esos dimes indirectos. Eclipsándose. ¿Qué pasó en la capital cuando el presidente anunció eso? Que la prensa tomó la demanda de Norte contra Somos Pueblo. Hemos llegado a la parte final, jóvenes. Agradecer a todos ustedes por el favor de la sintonía. Les exhortamos que sigan con la producción de Super TV 55 y que tengan feliz resto del fin de semana.